Gloria a Cristo en este día. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra para este día en el nombre de Jesús, para darle la gloria al Padre. Gloria a su nombre. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 5. Leemos el primer versículo que dice de esta manera: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, salió, corrió y se arrodilló ante él. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaban todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar como un despeñadero, y en el mar se ahogaron, y los que lo apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Es un hermoso pasaje, muy conocida esta escritura, el endemoniado gadareno. Y bueno, estuve leyendo un poquito antes esta historia. Jesús estaba predicando, hablándoles del reino de los cielos allí en la ciudad, y dice: vayamos al otro lado. Cruzaron para el otro lado. En medio del camino les vino una gran tormenta. Pasaron algunas dificultades para llegar a ese lugar, a donde estaba el endemoniado gadareno. Parece que la ciudad del Gadareno, no sé, algunos dicen que eran Gadara, no sé si será un pueblo, pero acá dice que él predicaba. Jesús lo mandó a predicar el Evangelio, a hablarlos, a testificar, después que fue libre. Y dice que él estaba en Decápolis, comenzó a publicar. Decápolis seguramente era la ciudad.
todo lo que, lo que le había acontecido. Él estaba en la región de Gadara y en esa región el hombre estaba totalmente endemoniado, tanto que dice que lo ataban con cadenas. Podemos nosotros llegar a pensar la condición de aquel hombre viviendo en los sepulcros, que se arrancaba la ropa, estaría desnudo o semidesnudo. Y dice que nadie podía atarle ni con cadenas, y que también había sido atado con grillos, con grilletes y cadenas, y todo eso lo había hecho pedazo, lo había desmenuzado. Usted puede llegar a pensar cómo sería eso, grillos y cadenas en sus manos y sus pies, y aquel hombre desmenuzaba, no era solamente que las reventaba, sino que las desmenuzaba, los hacía trizas, todo el hierro, todas aquellas cadenas que le ponían para tratar de sujetarlo. O sea, nadie podía atarle, dice, ni cadenas ni grillos, porque había sido atado y todo lo destruía. Y se iba a vivir, y dice que de día y de noche andaba dando voces por los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¡Oh, santo Dios! ¿Puede usted pensar en una persona y pensar en esta escena? Qué terrible cómo aquel hombre tomaba piedras del suelo y se golpeaba con esas piedras, sangraba, estaba herido. Eh, podemos ver esta historia a través de la escritura y vemos que dice que vio a Jesús de lejos y corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz. Pero vemos que cuando habla este hombre, cuando habla, nos parece que no es él que está hablando, porque le dijo: "Te, Hijo de Dios, que tienes conmigo". Hijo Jesús, Hijo de Dios, lo conocía. Sin embargo, el hombre era la primera vez que lo veía, o sea, no cuenta que anteriormente. Podemos deducir que era la primera vez que ese hombre lo veía, ya que no vemos que anteriormente se contara que alguna vez lo había visto pasar o que había ido a aquella ciudad, sino que vemos que fue a esta ciudad y a este lugar y se encuentra con este hombre en esta terrible condición, donde, donde era algo terrible ver cómo él estaba viviendo en los sepulcros, viviendo en los sepulcros. O sea que Jesús, hacia dónde se dirigió, seguramente hacia cerca de los sepulcros o en esa zona, porque dice que de día y de noche andaba por los montes y los sepulcros, y en los sepulcros, o sea, ese era el lugar en los montes. ¿Puede usted llegar a pensar sintiendo gritos en la noche que salían del monte? Creo que bastante escalofriante llegar a pensar un hombre dando voces en las montes y que usted lo ve, si nadie lo podía, seguramente la condición, el hombre tendría el pelo largo, seguramente porque él no se bañaba, no tenía una higiene tal vez completa como la puede tener usted, la puedo tener yo, que estamos en nuestro hogar, que te ves en un espejo, te bañas, te limpias, te peinas. Aquel hombre dormía en los montes, dormía en los sepulcros, andaba por los sepulcros en las noches gritando. Era algo terrible, una escena bien escalofriante, ver las condiciones, y estaba herido porque dice que se golpeaba con piedra, hiriéndose con piedras. Entonces la condición del hombre era terrible, hermanos, era algo de solo pensarlo. Un hombre herido, viviendo en los sepulcros, no estaba en una buena condición. Pero vemos que cuando se arrodilla ante Jesús, no sé si Jesús lo encontró en los montes o lo encontró en los sepulcros o lo encontró por el camino, pero Jesús sabía dónde él estaba y hacia él, porque él es Dios.
Él se dirigió, es hombre y es Dios, y se dirigió hacia este hombre en esa terrible condición. De la misma manera que Jesús sabe dónde tú estás, a qué hora estás, qué estás haciendo. Jesús sabe lo que tu familiar está haciendo a cada hora, a cada momento. Él todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe porque Él es Dios. Y vemos que Jesús se dirige hacia Él. También estaban los discípulos allí con Jesús, porque estaban con Él anteriormente en la barca. Estuve justamente que Él les enseñaba desde la barca a las personas que lo seguían. Es una historia maravillosa porque tú te pones a leer y tú puedes ver el amor y la misericordia, cómo Jesús todo el día estaba, pasaron una noche de tormenta los discípulos con la barca en el mar, y cuando llegan a la otra orilla se encuentran con este personaje, con el Gadareno. Entonces dice que él se arrodilla ante él y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Pero vemos que por las palabras que dice, no era el hombre que hablaba con Jesús, ni Jesús se dirigió al hombre, porque dice, Jesús le decía, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, no le hablaba al hombre, porque el hombre no estaba en sus cabales. Jesús, el Hijo de Dios, y Dios mismo en Jesús, le dijo, sal, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor sabía que no estaba en sus cabales, no era Él el que estaba allí. Por lo tanto, el Señor reprendió al espíritu inmundo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Hasta ahora Jesús no ha entablado una conversación con el hombre. Jesús entabló una conversación con los demonios. Y los demonios le contestaban a través del hombre. Le dijeron, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, esos demonios también le rogaban. O sea, como no solamente los hombres oran, no solamente los hombres ruegan, los demonios también le ruegan. Y dice que se postró a aquel hombre. Dice que eh, se postró ante Jesús. Tal vez él no podía hablar, pero vio Jesús esa condición. Jesús fue directamente hacia él. Dice, y le rogaban que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo. Bueno, aquí en esta escritura aquí podemos ver que dice que es cerca del monte, o sea que estaban cerca del monte, un gran hato de cerdo paciendo. O sea que Jesús no lo encontró en el sepulcro en esa oportunidad, sino cerca de un monte. Aquí vemos más la ubicación donde exactamente se encontró cerca de un monte. Y vemos que también dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. O sea que estaban cerca de un monte donde había un gran hato de cerdo comiendo. Envíanos, le dijeron los demonios, a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Jesús les dio permiso. Si a ellos no podían hacer lo que ellos quisieran, Jesús les dio permiso para que fueran a meterse a los cerdos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar. También vemos que estaba el mar cerca, o sea que había agua también recordemos que Jesús vino en una barca, Jesús vino en una barca, o sea, por esta historia podemos hacernos una idea de cómo era el lugar. Había un monte, estaba el mar de un lado, había una ciudad,
donde vivían muchas personas que no podían sujetar a aquel hombre que andaba por los montes gritando y por los sepulcros. Entonces eh, dice que los espíritus se metieron en aquellos cerdos y se fueron por un despeñadero y en el mar se ahogaron. O sea, habían despeñaderos seguramente tipo montañas o lugares altos donde cayeron directo al mar y huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Dice, y los que apacentaban los cerdos salieron a dar aviso por todos lados, a decir lo que había acontecido, a contar. Estos hombres también eran testigos del milagro de Jesús, pero ellos miren cómo es que salieron a dar aviso por la ciudad y en los campos, salieron por todos lados a contar la historia de lo que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquellos hombres se asustaron de que Jesús había liberado al endemoniado, pero no tenían miedo del endemoniado que andaba gritando, que tenía una legión de 2000 demonios, o en una cantidad de demonios eran como 2000, dice, o sea, eran como, no que fueran 2000, eran como 2000. Y tuvieron miedo de Jesús. Si tú te preguntas, tuvieron miedo de Jesús al ver al hombre vestido en su cabal juicio, y les contaron los que los habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. O sea, tú te encuentras con una persona, esa persona es Jesús, que hace algo que nadie podía hacer. Eh, Podemos ver esa historia maravillosa. Cómo tú te encuentras con alguien que dice que nadie lo podía atar, nadie lo podía sujetar a aquel hombre, y te encuentras con una persona que logró hacer libre a esa persona, y en vez de invitarla a tu ciudad, la echas. No se entiende. Lo que sí se entiende, según dice la escritura, en Juan 3, en Juan 3 dice que los hombres, sus obras eran malas, por eso no venían a la luz. Eso dice la escritura, porque sus obras eran malas. Dice, y eso va a ser la condenación que muchos hombres van a recibir, que la luz vino a ellos, pero ellos no quisieron recibir la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué se había endemoniado aquel hombre? No sabemos. Si él, ahí, por ejemplo, no vemos que cuando llega Jesús, siempre que Jesús llegaba a una ciudad, todos corrían hacia donde él estaba, porque se oía de su fama por todas partes. Sin embargo, vemos que ahí en Jesús llega a esa ciudad con la barca y con los discípulos, que generalmente siempre hay alguien que te ve. Pues parece que aquí había muchos testigos, porque los hombres estos que cuidaron los cerdos salieron a decir por todos lados lo que Jesús había hecho, y se reunieron, pero no para invitarlo a pasar a la ciudad, a bendecir toda la ciudad, sino para echarlo. Es algo bien contradictorio. ¿Por qué? Porque seguramente en aquella ciudad, amados hermanos, no había buena gente, porque si no, cualquiera recibiría, como dice Juan 3, la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la escritura. Por lo tanto, no quisieron, esta es la condenación, dice, esa será su condenación. Sin embargo, vemos que aquel hombre vestido, no sabemos cómo se vistió, si alguien le dio un manto, alguien le dio de allí de los discípulos, le dieron ropa, pero vemos que él estaba vestido y en su cabal, dice, y tuvieron miedo. Y entonces, dice, comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno.
Dice, al entrar él en la barca, entonces Jesús se va, si lo echaron. Jesús se va y dice, y el que había estado endemoniado, él era el único que estaba allí. Yo pensaba, pero este endemoniado no tenía madre, no tenía padre, era huérfano, estaba solo, era un hombre mayor, abandonado, lejos de su familia. Nadie vino corriendo a Jesús a rogarle por este hombre. Nadie vino. Estaba solo, amados hermanos. Es muy triste la historia de este hombre. Eh, Me dan ganas hasta de llorar porque de solo ver su historia, solo, gritando alaridos por ahí, por los montes. Es una historia muy dura, muy triste. Tal vez hacía frío en algunas temporadas y él estaba desnudo y en los montes, ¿qué comería por ahí? Eh, Ni ropa tenía, su condición era terrible. Jesús Jesús fue hasta allí, cruzó el mar, hubo una gran tormenta, hubo oposición en el camino, mas Jesús llega hasta el endemoniado para hacerlo libre. Eso para que nosotros veamos que el Señor mira sobre todos los hombres y Él se compadece, Él tiene misericordia. Y llegó hasta que el hombre, aquellos hombres no le quisieron y aquella ciudad no le quiso, no le dijo, quédate, oh, porque tú eres el único que ha hecho. No le subieron en un podio, no le alabaron, no aplaudieron, no le hicieron palmas, no le hicieron ninguna alabanza. Muchas veces llegan políticos a una ciudad, todo el mundo le hace reverencia. Y Jesús, que había llegado a esa ciudad donde tenían a ese hombre gritando por las noches y por los días, dando alaridos por todos lados, nadie vino a hacerle honores a Jesús. Al contrario, se reunieron esos que habían visto y lo echaron a Jesús. Lo echaron de aquel lugar. Entonces ese hombre estaba tan agradecido que él le rogaba, dice, que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. O sea, él comenzó a contarles su testimonio y todos se maravillaban. Eso es lo que Jesús hoy te pide a ti y a mí. Jesús nos dice en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Y en Hechos 1 nos dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Damaris y hasta los confines de la tierra. También nos dice que tendremos situaciones apremiantes, nos dice que no vamos a pasar dificultades. Nos dice en Mateo 10, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de decir. O sea, vendrán situaciones difíciles, pero son para testificar del poder de Dios. Para nosotros somos los testigos, los que hemos recibido los milagros de Jesús. Contemos sus maravillas, contemos cuán grande es el Señor. Dice que por esa causa, esa será una causa y una oportunidad para testificar. Vemos que también los discípulos encontraron diferentes situaciones. También le dijeron a ellos, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondieron Pedro y Juan y les dijeron, vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir. ¿Por qué? Porque es tan grande lo que hemos recibido, la presencia de Dios, todos los milagros, cómo el Señor es propicio a nuestras necesidades. Amados hermanos, Él es propicio a nosotros. Cuando nosotros estamos en dificultades, aún no está la palabra en nuestra boca que el Señor nos da socorro, abrigo, auxilio, ayuda siempre. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer, dice, vosotros sois testigos de estas cosas. En Lucas 24, dice, y vosotros daréis testimonios también. En Juan 15, toda la escritura nos habla de dar testimonio. Y aún hasta el final de la Biblia vemos en Apocalipsis que dice, y ellos han vencido por el testimonio de ellos, el testimonio y la sangre de Cristo que está sobre nosotros, que nos limpia de todo pecado. Jesús nos limpia, Jesús nos perdona, Jesús nos santifica y Jesús nos envía a ser testigos de Él. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante de gracia había sobre todos ellos. Dice, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Tú y yo somos testigos de las maravillas que Dios ha hecho. Jesús se dirigió primeramente a los demonios y les ordenó salir. Y después que el hombre se vio libre, comenzó a testificar del poder de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, que testifiquemos de Jesús, aunque en toda la ciudad y todas las personas por un momento rechacen y no crean. Bueno, va a llegar un momento que ellos van a necesitar de esa ayuda, de esa liberación y se van a acordar de las palabras que tú dijiste. Jesús es poder, Jesús es salvación, Jesús es sanidad. Yo no tengo muchas palabras para decirle a mis compañeras cuán grandes cosas Cristo ha hecho conmigo, pero sí les he dado testimonio de que Jesús me sana y de que Jesús está conmigo. Y aún el último día que trabajé, porque una compañera se enfermó, le dije a mi jefe que en 6 años y a mis compañeras no había necesitado de doctor, que mi doctor era Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dado sanidad. Debemos de testificar en todo lugar cuán grande es nuestro Dios, que nos cuida, que nos protege. Debemos de testificar. Tú no necesitas que alguien te diga, tú tienes un ministerio, tienes un don, ven aquí, te voy a profetizar. No, no, no. La palabra te está diciendo que tú debes testificar de Él y toda oportunidad que se te presente debes testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Cristo sea contigo. Grandes cosas ha hecho el Señor. Testifica de su poder. Amén y amén.